nosotros en toda Bolivia. Un beso enorme, de verdad es siempre grato estar en sus pantallas y por supuesto a través de EJTV saliendo a más de 30 países hoy conectados. Y hoy estamos contentísimos porque es como que queríamos tener esta entrevista hace mucho tiempo atrás. Bueno, Dios tiene sus tiempos y se nos abrió la puerta y hoy estamos con el otro lado allá desde Argentina. Vamos a tener una linda entrevista con Ulises Eyeravide. Él es el líder y vocalista de la agrupación Rescate. Rescate, esta banda argentina que nos ha traído tantas sorpresas y tan buena música a lo largo de todos estos años. ¿Qué les parece si antes de conversar con él nos vamos a su reseña biográfica y luego tenemos mucho que conversar? Rescate es una banda de rock argentina cristiano que se formó en 1988 en la ciudad de San Nicolás, Buenos Aires. Con 10 discos en su haber, cada uno con un estilo totalmente diferente, han sabido ganarse la fama y el reconocimiento nacional. Es considerada como la primera banda de rock cristiano de la Argentina con éxito masivo. Rescate nace a principios de los 90 en el corazón de dos amigos, un adolescente norteamericano llamado Jonathan Thompson y Ulises Eyeravide, inspirados en bandas de rock cristiano anglosajonas en ese entonces como Petra, White Heart, Michael W. Smith, Newsboys eran sus referentes. En 1991 deciden viajar a Buenos Aires a los estudios Panda y dejan grabadas 6 canciones que meses después se editarían con un mínimo lanzamiento de 100 cassettes. Ninguna religión, su primer disco. Para ese entonces Rescate era conocido en la zona y llegó a compartir escenarios con bandas como Los Pericos en algún otro festival en primavera. Lo más reciente de Rescate es indudablemente producido por Ale Vázquez, un músico de rock estrechamente vinculado a la producción de rock argentino al haber trabajado con bandas como Bersuit Vergarabat, Babasónicos y muchos otros. Ulises Eyeravide junto a Jonathan Thompson son los fundadores de Rescate, banda en la que hasta hoy sigue siendo líder y cantante. Lleva grabados junto a Rescate 6 discos, siendo el compositor de la mayoría de las canciones. Ulises, además de ser músico, es también arquitecto y diseñador gráfico. Es por eso que no solo compone las canciones de Rescate, sino que también las produce. Bueno, como no decirte, mil gracias por estar del otro lado. Me encanta la pinta a los músicos en las mañanas, pero de eso no vamos a tocar mucho. Gracias en serio, Ulises. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Buenas tardes, ya acá en Argentina, no sé ustedes. Estamos, sí, además que este programa se emite en las tardes, así que bueno, estás perfectamente en el tiempo. Gracias en serio por tu tiempo. Son muchas preguntas, muchas cosas que queremos iniciar contigo. Primero, ¿cómo es que arranca tu vida cristiana? Mi vida cristiana. Bueno, en realidad yo, si bien no nací en un hogar cristiano, conocí de Dios en mi, ya podría decirlo, en mi preadolescencia. Y bueno, tuve mi encuentro personal con Jesús y acepté a Jesús a los 14 años. A partir de también un milagro que Dios hizo, especialmente en la vida de mi madre, que fue la primera que conoció de Dios, y ella, bueno, fue su testimonio y lo que Dios produjo en su vida fue como conquistando el resto de la familia, mi padre y nosotros como hijos. Así que ese fue mi encuentro. Después, ya siendo más grande, me fui de mi casa a estudiar mis estudios de arquitectura en otra ciudad. Eso hizo que, obviamente, gran parte de mi tiempo yo lo comparta con amigos y con compañeros que no conocían de Dios. Y mi apego a la música rock también hizo de que yo encuentre en eso como una especie de salvoconducto, como para que yo me pueda comunicar con ellos, intercambiar. Entonces, eso en ese momento era totalmente impensado, empezar a componer canciones que, si bien hablasen de Dios, tengan una manera de llegada a chicos o amigos que no estaban dentro de la iglesia ni conocían de Dios. Creo que ese fue como un poco el disparador o el ADN que llevó a fundar Rescate, ¿no? Una banda que, si bien conserva sus valores en lo que cree, la manera de decirlo es un poco diferente a como se diría dentro de las estructuras cristianas, sino que es como siempre pensándolo hacia afuera.
Es verdad lo que mencionas. De pronto, cuando nosotros comenzamos a conocer Rescate en sus inicios, fue para muchas iglesias cristianas, entre comillas, muy choqueante, porque era una banda, como tú dices, que presentaba no solamente mensaje, pero presentaba un show en el escenario. Algunos disentían, decían, vaya, pero si son cristianos no necesitan hacer show. ¿Y cómo manejaron ustedes todo eso? Porque es verdad, a veces los que supuestamente deberían estar de nuestro lado son los que están más en contra de lo que estamos haciendo. Bueno, en realidad no lo manejamos mucho, porque en realidad pasó lo que pasó. En realidad yo creo que el haber conocido de Dios y de Jesús en un ámbito no religioso y en la calle, como lo hicimos muchos de los de Rescate, hizo que nosotros no tengamos esa manera, esa idea acartonada de ese Cristo, sino un Cristo cercano y cotidiano. Entonces, después, bueno, yo soy arquitecto, soy diseñador gráfico y soy músico. Creo en el arte como una profesión también, y creo que existen artistas. Entonces, en esa instancia nosotros siempre creímos que siendo usados por Dios podíamos ser artistas. Entonces, eso no estaba para nosotros en contra de decir no son artistas, son adoradores, son salmistas, no sé, ponele el título que quieras. Nosotros sí, hacíamos un show porque nos presentábamos además en escenarios y en situaciones que no eran iglesias. Entonces es como que fuimos una especie de generación de, por decirlo, de Daniel en Babilonia, por decirte algo. En el capítulo 1 de Daniel dice la Biblia que el rey Darío, cuando elige a estos muchachos, dice que antes de ir al palacio del rey ellos fueron entrenados en las costumbres y en el idioma de los caldeos. Entonces, más allá que propusieron en su corazón no contaminarse, ellos tuvieron que aprender las costumbres y el idioma de los caldeos. Y haciendo un paralelo a lo que nos pasó, nosotros en realidad no estábamos dentro de los templos, estábamos fuera de ellos. Entonces, nuestra manera de escribir, de cantar, de movernos, de presentarnos, era como en el idioma de los caldeos, por decirlo de alguna manera. Qué linda comparación y ojalá de verdad muchos cristianos que todavía no entienden muchas cosas, pues con esto puedan realmente abrir un poquito su mente. Creo que a veces falta eso. Ulises, en el transcurso de todos estos años, ¿cómo tú definirías la evolución en la lírica y obviamente también en su música en Rescate? Bueno, en realidad, habiendo comenzado a componer y a trabajar desde los 16 años, 17 años, hay una maduración, hay etapas en las cuales uno va viendo las cosas de diferentes puntos de vista, más allá de lo que va rigiendo nuestra vida, son nuestros valores y nuestra creencia. Obviamente que Rescate en todos estos años, más de 25 años, cada disco, si bien no son autorreferenciales las letras, pero creo que musicalmente y las líricas son un poco referenciales al tiempo en que fueron hechas. O sea, como que tienen una especie... Son diferentes entre sí los discos porque los momentos y los tiempos nuestros en relación a la iglesia misma ha cambiado mucho en los últimos 20 años, en relación a esa presencia y a esa participación que tiene dentro de la sociedad también. Entonces, obviamente que nosotros somos la iglesia, de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que la referencia de los cambios entre disco y disco musicalmente tiene que ver un poco a eso, a ser referenciales del momento en que nos tocó vivir. ¿Cómo ves ahora la erupción, si podemos llamarlo así, de tantas bandas cristianas, jóvenes que se lanzan a hacer esto de la música con cierto profesionalismo? Algunos de verdad vemos que se diluyen en el tiempo muy rápido. Algunos dicen que es porque les falta la visión, porque de pronto se lanzaron porque quieren popularidad. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en realidad cada uno, obviamente, las convicciones y los tiempos de maduración de cada proyecto son parte de la personalidad que van tomando, ¿no? Y obviamente eso genera
una expectativa de vida en ese proyecto. O sea, bandas o artistas que de la noche a la mañana suben muy de repente, puede pasar que muy de repente también bajen. Pero no solamente en la música, me parece que también en la vida, o sea, la construcción de los cimientos es la garantía de lo que va a suceder en relación a lo que yo construya por encima de esos cimientos, ¿no? y de esas bases. Obviamente, si la expectativa tiene que ver con la popularidad, con viajar mucho, y a eso le pongo la excusa de que estoy llevando el mensaje de Dios por el mundo, digamos, Dios no puede ser burlado ni engañado. Entonces, las expectativas de vida pueden ser menores, y además el ánimo de la persona que lo lleva adelante, porque en definitiva esto puede tener una adrenalina muy fuerte y uno se puede cansar, aburrir, deprimir, y puede ser preso de los diferentes momentos que te tocan vivir como músico. La vida del músico y del artista en general, no el cristiano, como profesión, es una vida bastante inestable. O sea, el día de mañana no está garantizado, y uno puede de repente hacer un disco, pegar un hit que no esperaba, pero de repente a los 2 años nadie sabe de vos, o no se escuchan las canciones y vos pensás que las canciones son tan buenas y quizás sean así de buenas. Entonces pienso que el cimiento del artista tiene que estar en otro lado y no en lo que pasa o lo que puede pasar con tu música, porque si uno se refiere a eso, y probablemente la pases mal, porque en realidad uno no sabe qué puede llegar a pasar cada vez que graba una canción o hace un disco, ¿no? Más aún si siendo cristianos, músicos cristianos, saber de que nosotros estamos atados además a un propósito, a una visión, más allá de que lo que hagamos lo hagamos profesionalmente. Sabes, aquí hay algo bien importante en lo que acabas de decir. El establecer de que, ok, todos somos músicos, como pueden, o sea, no todos somos músicos, sino llamados músicos, entre comillas, como pueden haber muchos abogados, muchos esto, o sea, la diferencia la hace justamente, como tú dices, el propósito y el fundamento con lo que haces las cosas. A un músico cristiano, a un músico no cristiano le pueden pasar exactamente las mismas cosas. La diferencia está en cómo reaccionas tú al momento. Y te menciono esto porque a veces pensamos que por ser cristianos estamos como blindados, ¿no? O sea, no nos puede pasar nada, todo tiene que ir perfecto porque además estamos en la voluntad del Señor, entre comillas. Y la verdad, la vida real es otra. Bueno, en realidad nosotros hemos entendido nuestra relación con Dios de esa manera, un Dios que no se desentiende de ninguno de nuestros momentos. Si vos recorres un poco este último álbum, indudablemente hay muchas canciones que son declaratorias de nuestras debilidades, nuestros momentos flacos. O sea, la verdad que con todos estos años también recorridos como cristiano, no soy muy amigo del evangelio de oferta, ¿no? Del evangelio exitista ni del evangelio marketinero, ¿no? Entonces, ante eso, yo creo que Jesús sana, pero también sé de ese Jesús que no se desentiende del momento en que vos estás pasando una prueba como una enfermedad. Jesús prospera, pero Jesús también no se desentiende del momento de tu escasez, ¿no? Jesús es vida, pero una vez tiene pérdidas familiares, duelos, separaciones, y Jesús no se desentiende de esos momentos. Entonces, a raíz de eso, pienso que nuestra vida está llena de momentos, y en todos esos momentos Él está. Hay una canción, indudablemente, que se llama Porque estás aquí de nuevo, y dice, hoy no hay sol en el cielo, anoche las estrellas no salieron, pero estoy bien, y creo que es porque estás aquí de nuevo, ¿no? Hay una referencia a una canción de Juan Luis Guerra, ¿te acordás? Ojalá que llueva café en el campo. Y dice, hoy no llueve café, hoy ya no llueve café en el campo, pero estoy bien, porque creo que estás aquí de nuevo. Y lo mismo otra canción que se llama El Veneno, que habla sobre el aguijón de nuestra carne, sobre que a veces uno le quiere echar la culpa de las circunstancias que nos rodean, de nuestras miserias, de nuestras derrotas, y somos nosotros. O sea, ese bien que queremos hacer, que nos cuesta tanto hacer,
y el mal que no queremos viene sin llamarlo, ¿viste? Entonces, en realidad, tener esa honestidad creo que también lleva a Jesús, a este Jesús, a un plano de lo cotidiano, que Él no se desentiende de nada. Y me parece que es la esencia del evangelismo, ¿no? De que le sea cercano a la gente común. Vas a lo que yo quería y me parece genial porque en este último álbum de verdad que encontramos a un rescate mucho más maduro, con una presentación del evangelio mucho más real, que de pronto no se está viendo en ciertos momentos de la iglesia. Y pienso exactamente igual que tú. Vivimos en un tiempo en que la iglesia está como todo es muy hermoso, todo va a ir bien, todo es bello, y sí, pero es como tú dices, tenemos la otra parte de la vida donde Dios también está, a pesar de que no se lo vea cumpliendo ciertas cosas, pero de verdad fabuloso. Proyectos, Ulises, ¿cómo van ustedes con esto de las giras? ¿Ya van a entrar como locos a viajar o no? Sí, en realidad lo estamos haciendo, estamos tocando bastante, casi todos los fines de semana. Ahora estamos planificando, bueno, tenemos un mes con una gira en Uruguay de 3 conciertos, otros 6, 7 conciertos en el país durante el mes de junio. Y en el mes de julio vamos a tocar a New York, al Central Park. Vamos a estar ahí en el concierto de clausura